Vamos a hablar sobre el Tratado de Economía Digital, el primer tratado que existe en el mundo que abarca distintas disciplinas. Algunas de estas ya las conocen ustedes, como la protección de datos personales, cybersecurity, temas también relacionados con TradeTech y una infinidad de cosas que ya están reguladas en algunos países y en otros países están en vías de regulación o de plano ni siquiera están reguladas. Hablemos primeramente, para entender un tratado de economía digital, sobre el nuevo conocimiento. ¿Qué implica este nuevo conocimiento? Prácticamente lo vemos desde la pandemia hacia acá. ¿Por qué? Porque hubo una rápida aceleración sobre los procesos tecnológicos, la innovación. Prácticamente la empresa, más bien literalmente la empresa del mundo, la fábrica del mundo que fue China cerró. Con ello subieron los embarques un 500%, estaban cerradas las aduanas. No podíamos transmitir documentos en físico, como puede ser un documento de embarque, una carta de crédito, porque simplemente estaba cerrado. ¿Qué pasa? El mundo se cierra, el mundo se vuelve loco, evidentemente, más allá del tema comercial, causó estragos a nivel humanitario, pero también nos hizo pensar en una nueva forma de hacer comercio. Entonces, ¿qué significa este nuevo comercio? Prácticamente es la economía del conocimiento. Es mayor competitividad es igual a conocimiento, ¿no? Es rentabilidad. El Fondo Económico Mundial ha definido la competitividad más allá de cualquier otro paradigma respecto a la productividad, ¿no? Son las medidas, las políticas y las directrices que tiene un país para ser productivo. Eso es la competitividad, como ve el web. A esto le llamamos la economía del conocimiento. Dentro de una empresa es muy sencillo. Quien más conoce, más rentable es, más productivo es. Entonces, esta nueva realidad nos obliga a pensar en nuevo comercio y en la industria 4.0, ¿no? O la primera revolución tecnológica. La industria 4.0 no es un concepto nuevo, nace en 2011 en Alemania, posteriormente Japón, Estados Unidos y España empiezan a aplicar conocimientos de esta nueva realidad, industria 4.0, que no es otra cosa más que la automatización de toda una cadena productiva. Es decir, a través del algoritmo, un robot podía armar cualquier tipo de cosa, identificando patrones, y con ello aumentabas la productividad. Esto es la industria 4.0. Con ello nace un concepto llamado comercio digital. Dentro del comercio digital veremos varios temas, pero esto es el primer punto o el primer paradigma a entender, que esto se trata de un nuevo conocimiento, una nueva realidad, y la tecnología prácticamente no es algo futuro, es algo que ya debemos de estar aplicando el día de hoy, y por ello debemos entender este tipo de tratados de economía digital. Veamos un poco cambio de hábitos del 2020 al 2022. ¿Cómo estábamos planteando, cómo estábamos viviendo nuestra vida antes y después de la pandemia? Seguramente hemos escuchado hasta el cansancio esto, pero para efectos de esta exposición es interesante conocer estos datos. Un 35% de personas estaba teniendo cobertura de medios a través de Internet, ¿no? Prácticamente. 35% no es mucho, es simplemente pues, un número significativo respecto a todas las personas que estuvimos en lockdown, ¿no? Estuvimos encerrados, pues no había otra forma en la que podíamos acceder al tipo de noticias, ¿no? El streaming también aumentó un 23%, es decir, Netflix, Amazon, todo este tipo de empresas que tuvieron un proceso acelerado de innovación y tecnología, un 23%. Y así podemos ver otro tipo de estadísticas, ¿no? Esta estadística es importante porque vamos a contrastarla con los datos del 2022. ¿Cuánto pasaba en promedio una persona viendo sus redes sociales? Un 23% en el 2020 pasaba el tiempo viendo redes sociales porque no había otra cosa que hacer, ¿no? A no ser que tuvieras streaming. Esto es importante porque de aquí nacen dos conceptos, es decir, a través de las redes sociales, en la digitalización, puedes utilizar las plataformas de e-commerce o marketplace para incrementar tus ventas. Lo veremos un poquito más adelante. Ahora, ¿qué sucede con el cambio de conducta del COVID? Como podemos ver de este lado, la telemedicina, la salud, todo lo que tenga que ver con el estado de bienestar sube. Bajan las comidas fuera porque evidentemente no podemos salir. Surgen dos nuevas figuras, que es el teletrabajo y el contrato de trabajos temporales. Y estos dos vale la pena hacer un paréntesis porque apenas en esta semana o la semana pasada se publicó la norma que ya regula el teletrabajo, ¿no?
3 años después de que surgió el COVID. Es decir, como siempre, la tecnología va avanzando mucho más rápido de lo que la regulación puede contemplar, ¿no? Entonces, estos son los cambios que derivan del COVID. Veamos ahora unas gráficas de lo que yo le llamo la realidad al día del 2022. Y nuevamente utilizamos a Hootsuite como referencia. Fíjense el cambio de paradigma y el cambio de patrones. 4.62 billones, tenemos que recordar que este es un número americano, están utilizando los medios, las redes sociales. 4.62 billones de personas. Esta es una cosa absolutamente irreal, ¿no? En promedio, ¿cuánto pasaba la gente en 2022 usando la social media? 2 horas, 27 minutos. Esto quiere decir seguidos. Es decir, estabas pegado a tu celular durante 2 horas y después te dedicabas a otra cosa. Seguramente habrá algunos centennials que utilizan estas redes sociales durante 5 horas, ¿no? Pero esto es un dato abismal. 2 horas, 27 minutos al día es lo que pasaba en 2022 una persona revisando el social media. Y podemos ver acá ya algunos patrones definidos por género, ¿no? Pero estas son 2 datos importantes a reconocer, a identificar, con el objetivo de entender un tratado de economía digital y por qué a ustedes como empresa les interesa saber cuáles son las herramientas de un tratado digital, ¿no? Ahora sí, entendamos que la digitalización hoy en día es el parámetro para hacer negocios. Sí o sí tienes que estar conectado, ¿no? El concepto más básico para entender esto es el Internet de las cosas. Cualquier botón que tenga, cualquier dispositivo que tenga on y off está conectado a través del Internet de las cosas y prácticamente toda una cadena de algoritmos y una cadena de mensajes y una cadena de lo que tú quieras puede ser automatizado o con un simple clic puedes mandar un mensaje el día de hoy y conectarte a múltiples apps, ¿no? Entonces, ¿por qué ser digital? Esta es la pregunta que vamos a abordar ahora, ¿no? De acuerdo con Gartner, el 89% de las compañías ya adoptó una estrategia de negocios digital. Eso quiere decir que el porcentaje restante que no lo ha hecho no está viviendo la realidad. Como ya lo vimos en la gráfica anterior, el que una persona pase 2 horas y media pegado a su teléfono de manera consecutiva, quiere decir que es quiere darte a entender que hay una alta competitividad o hay una alta posibilidad para que tú puedas vender un producto a través del comercio digital o el comercio electrónico, ¿no? Esta iniciativa que ven de este lado, del lado derecho de mi pantalla, que se llama TradeTech, es una estrategia global que está liderando la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Económico Mundial y la ICC. Esto quiere decir que para el 2023 toda la cadena logística, que conocemos como el supply chain, va a ser digital. ¿Qué sucede para aquellos que se dedican al comercio exterior per se, hablando propiamente en materia de comercio? Cuando tú estás importando una mercancía y necesitas crédito, acudes con un banco o con una fintech, porque las fintech ya están más que reguladas y ya son, es una herramienta conocida, ¿no? A final de cuentas, para que tú puedas tener ese tipo de financiamiento, necesitas obtener una carta de crédito. Palabras muy simples y un ejemplo muy simple. La carta de crédito toda se expide en papel. Este papel es físico. Si tú pierdes esta carta de crédito, es como si estuvieras perdiendo un cheque al portador. ¿Qué pasa si pierdes una carta de crédito? Tienes que regresar con el banco a que te expida una nueva carta de crédito y ahí puedes perder meses. ¿Qué pasa si pierdes meses cuando tu embarque ya está de Singapur a México? Si el embarque todavía no llega, pues puedes recuperar el tiempo, pero si ya llegó, entonces estás perdiendo 3 meses de almacenaje. Para el 2023, esta estrategia que nace en el 2020 procura tener este tipo de herramientas digitales, las cartas de crédito digitales, utilizar documentos de embarque digital, es decir, automatizar toda la cadena logística. Entonces, por eso es importante conocer hacia dónde va el comercio, porque para el 2030 ya no nos queda mucho tiempo. Los que estemos adaptando hoy estrategias tecnológicas, nuevamente, conforme a lo que comenté en la primera diapositiva, vamos a ser más competitivos. Y eso es no es otra cosa más que la economía del conocimiento. Ahora sí, entremos a detalle al acuerdo de economía, de la Asociación de Economía Digital. Es el primer acuerdo que se firma en 2019 por estos 3 países, Singapur, Nueva Zelanda y Chile. ¿Qué hace distinto este tratado conforme a los otros tratados? Múltiples cosas. El TEMEC establece un capítulo 19 sobre tratado digital y también establece un mecanismo de apoyo para las pymes, pero se queda extremadamente corto con este tipo de acuerdos.
Este acuerdo de asociación de economía digital va a ser el parámetro para futuras negociaciones, no solamente para los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales, sino también para que las economías estandaricen procesos y que todos tengamos una protección mucho mayor. ¿Qué es lo importante de este acuerdo? 3 puntos principales. Lo primero es que se firma a través de firma electrónica. Si ustedes contestaron el cuestionario, ahí les hicimos unas preguntas muy básicas. ¿Cuál es la forma o cuál es tu canal de venta? Habitualmente las empresas que se dedican a productos, no hacia servicios, emiten una orden de compra. Aquellos que nos dedicamos al servicio emitimos un aviso de cargo. Esto sigue siendo papel. Hay personas que firman contratos y hay otros que los firman de manera electrónica. El uso de la firma electrónica se ve de manera más identificable cuando presentas tus impuestos, ¿no? A través de tu FIEL, pero eso no deja de ser una firma electrónica. Este es el primer tratado que se hace a través de una firma electrónica autorizada por los 3 países. Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cada vez más el uso de la firma electrónica va a tener mayor empuje y el uso del papel, paperless, va a quedar rezagado precisamente por esta Agenda 2030, ¿no? Este se firmó en el 2020 y en el 2022 Canadá solicita su anexión. ¿Qué quiere decir para nosotros que Canadá solicite su anexión? Que pronto estaremos viendo que el TEMEC, el TEMEC, que se renegocia cada 5 años, posiblemente tome uno de estos acuerdos como parámetro para avanzar en lo que ya está regulado y en lo que no está regulado, ¿no? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Puse de este lado lo que habitualmente podemos conocer dentro de una empresa, pyme, mi pyme, grande o mega grande. Uno, la protección de datos personales. Aquellos que no cuentan con un aviso de privacidad, desde hoy les digo que lo tienen que tener, porque las multas pueden llegar hasta los 13 millones de pesos si no tienes protección de datos personales. La facturación electrónica prácticamente ya todos la utilizamos y por eso hoy en día aquellos factureros están en declive, porque ya hay una identificación de empresas que hacen este tipo de productos. El Open Government, que quiere decir datos abiertos. Esta también es una iniciativa que surge con el gobierno de Obama. Se le llama e-government o open government. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos, cuando tú los quieras buscar, deberán ser públicos. Esto se le llama democratizar la información, porque una pyme no podemos tener el acceso a algunos estudios que hacen empresas grandes, algunas Big Four, porque los hacen para empresas o clientes muy específicos. No obstante, esa información para una pyme puede ser de gran valor. De este Open Government surgen algunas otras ramificaciones, como puede ser el crowd law o el crowdfunding. El crowd law no es otra cosa más que la participación ciudadana para crear política pública. La Constitución de la Ciudad de México se creó a través de esta figura. Le preguntaron a un segmento muy amplio de la población qué era lo que realmente necesitaba la Ciudad de México, y así surge la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Paperless, pues no hay mayor relevancia. Son negocios sin papel. Ahora, ¿qué es lo importante que abarca este nuevo tratado? La protección del consumidor en línea. Acuérdense de esto: identidad digital. Es un tema que en México todavía no lo vemos, pero muchas empresas ya están ofreciendo servicios para para librar las fricciones que puedes tener cuando firmas un contrato electrónico a través de la firma digital. Vamos a ver a unos casos muy específicos relacionados con la protección de datos personales, en la que supuestamente o aparentemente todos conocemos y todos sabemos que debemos de tener un aviso de privacidad. Si no lo tenemos, de una vez pónganse de acuerdo con su abogado para que les haga un aviso de privacidad, ¿no? Veamos algunas de las características de los tratados digitales que son importantes conocer para las empresas de cualquier tamaño, no importa el tamaño que tengan, ¿no? Veamos este caso: datos personales. Esto es una noticia pública. Aquí estoy poniendo la nota por si quieren tomar una captura de pantalla, después la buscan, o lo pueden buscar así como tal. 22,000 personas aceptan lavar baños públicos a cambio de Wi-Fi gratis. ¿Qué sucede o qué fue lo que sucedió en este año? Un despacho de abogados les solicitó a un restaurante ofrecer el Wi-Fi gratis. Todos los comensales que entraban al Wi-Fi, al restaurante, pedían el Wi-Fi. Tú te conectas a través de tu celular, no lees ninguna de las letras y ni siquiera lees los contratos de adhesión, y tú te conectas al red de banda ancha porque estás viendo tu Facebook, estás revisando tus correos y estás bajando videos. Pues resulta ser que este despacho de abogados tenía una cláusula dentro de su contrato de adhesión específica y textual dentro del contrato, en el cual
si tú utilizabas los datos del Wi-Fi gratis, te obligabas a lavar un baño público. Evidentemente, 22,000 personas cayeron en esta trampa. No se llevó a cabo, pero fue un ejercicio muy importante para identificar dónde están tus datos personales, quién los recaba y cómo los debes de proteger. Cuando salían del restaurante estas personas, pues te dabas cuenta que llegaba el gerente y le decía, oye, no te puedes ir porque tienes que lavar el baño, ¿no? Tienes que lavar este baño o lavar el baño de la fonda que está enfrente. Como comenzar, que creían que era una broma, después se molestaban hasta que les enseñaron la cláusula. Y así 22,000 personas cayeron. Este es uno de los ejemplos reales que hay sobre el uso de datos personales. Nadie o muy pocas personas podemos darnos cuenta de lo que realmente aceptamos o bajamos una app o qué tipo de información estamos compartiendo. El caso más reciente es este, ¿no? El gobierno de Suecia multó con $5 millones Spotify porque Spotify no levantó o no tuvo una respuesta clara hacia la solicitud de este gobierno sobre el tratamiento y uso de datos personales. Ahora, ¿por qué es importante tus datos personales? Pues porque uno, son tuyos. Es tu nombre, es tu dirección, es tu teléfono, es donde vives, absolutamente todos. Si no tienes un disclaimer de cómo vas a utilizar esos datos después los pueden vender y posteriormente vas a estar recibiendo llamadas o correos de los cuales tú ni tenías conocimiento. Este es el caso más reciente, como pueden ver la noticia desde hace una semana, ¿no? Otro de los casos que aquí lo pongo en manera muy gráfica, horrorizadores, es, ¿sabes qué autorizas con un clic? Este es un caso real de Amazon. Amazon tiene una cláusula caníbal sobre este tipo de producto. Cuando tú estás utilizando este producto Lumberyard, que es la cláusula 4.42, específicamente establece Amazon una serie de situaciones para informarte cuándo puedes utilizarlo y cuándo no. Y aquí, como pueden ver, dice, no se aplicará en caso de que ocurra una infección viral generalizada a través de una picadura, contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana, viva, sangre, cerebro o tejido nervioso. Esta cláusula fue creada en 2017 y actualizada ahora en 2021. Nadie se dio cuenta de esto. Y esto fue un ejercicio de Amazon precisamente para causar esta concientización o awareness del uso adecuado y de la protección de datos personales, ¿no? Que esto es lo que regula ya un tratado de economía digital. Ya no lo deja abierto a que una empresa te provea una protección de datos, sino que ya lo incluye dentro del gobierno y obliga a ciertas instituciones a tener esta interconectividad para que te protejas de mejor manera. Veamos ahora un caso de ciberseguridad que también aborda el nuevo Tratado de Seguridad Digital. Aquí podemos ver dos casos, el caso de la contraseña segura contra la contraseña memorable, ¿no? Esta contraseña segura, que es prácticamente la que todos utilizamos, en la cual te dicen, utiliza letras, caracteres distintos, mayúsculas, minúsculas. Este tipo de contraseña, evidentemente, la tienes que guardar en alguna de tus notas o la tienes que escribir porque es poco probable que te acuerdes de esta contraseña. Y si tienes o utilizas más de 30 contraseñas, pues es peor. Tienes que tenerlas guardadas en algún tipo de mecanismo. En un ejercicio de impulso rápido para tratar de hackear esta contraseña, un hacker experimentado se puede tardar 8 horas en hackearte tu contraseña segura, bajo un parámetro de ciberseguridad. Veamos el caso contrario, una contraseña memorable. La contraseña memorable es extremadamente larga y es algo de lo que tú sí te puedes acordar. Aquí dice, mi hija nació a las 2:15 de la mañana. Esto es algo en lo que tú te puedes acordar si lo que quieres proteger es tu laptop, tu acceso a correos, tu cuenta de banco, cualquier tipo de información o de producto que quieras proteger, ¿no? En un ataque, nuevamente de impulso grave, en el cual se está intentando constantemente hackear la cuenta, se pueden tardar 300 billones de años, ¿no? O sea, es una forma de ciberseguridad bastante práctica que pueden utilizar cualquiera de ustedes. En lugar de poner un tipo de esta contraseña, pongan una contraseña memorable, porque simplemente por la longitud es menos probable que una persona te la hackee. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Tratado de Economía Digital? Que este tratado sí regula este tipo de aspectos, ¿no?
no se lo deja a las empresas terceras que proveen servicios de cybersecurity, sino que en conjunto, entre varios países, tratan de unificar una forma de proteger a la sociedad para evitar que nuestros datos estén volando constantemente, ¿no? Esta página, This Person Does Not Exist, es una página real. Aquí tú puedes crear una persona, le puedes poner aquí una persona femenina de los 20, de los 30 años, que sea asiática. Listo. Ahora lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial te está dando un rostro. Y aquí dice, esta persona no existe. Y es real, pero simplemente por inteligencia artificial esto existe. Ahora imagínate que tú creas un contrato con esta persona que no existe, pero esta persona empieza a subir redes, empieza a tener un LinkedIn, un Facebook, y esta persona que no existe, sino que detrás es alguien que está captando la información, pues tú ves una foto ahí, haces una trazabilidad o buscas en la huella digital y ves que esta persona existe, pero realmente no existe, ¿no? Entonces, este es otro de los mecanismos que hay que proteger. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede al día de hoy? La inteligencia artificial ya está peleándose con la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay aplicaciones que pueden ser hackeables y que esa misma inteligencia artificial va a provocar o te va a enviar algún tipo de correo en el cual tú caigas. Los chatbots, hay una página que les mostraré más adelante también, y el deepfake son el tipo de phishing o phishing que están haciendo hoy los hackers. Los tratados de economía digital, esto es lo que están abordando. Y esto es lo que nosotros como sociedad debemos de impulsar a través de múltiples medios. Puede ser a través de un organismo, puede ser de manera personal, puede ser las cámaras de comercio, pero esto es lo que tenemos que proteger el día de hoy. Hoy en México la inteligencia artificial no está regulada, tampoco la ciberseguridad. De hecho, me parece 3 semanas, se publicó en la Gaceta de Senado el prospecto o el proyecto de ley de ciberseguridad, después de muchos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que aquellos hackers que estaban bombardeando constantemente a empresas en Estados Unidos, cuando Estados Unidos lleva a cabo un programa agresivo de ciberseguridad, genera leyes, crea tratados internacionales, pues aquellos hackers que ya no hackean en Estados Unidos voltean a México porque aquí sí hay vulnerabilidad. En Estados Unidos, pagar un ransomware a un hacker es igual que pagar dinero para un terrorista. No lo puedes hacer. Esta es parte de lo que tiene que abordar un tratado de economía digital. Y esto es lo que vamos a ver en el futuro. Es importante para nosotros saberlo, no porque vaya a ser un aspecto en el futuro, sino porque lo necesitamos saber simplemente para proteger de mejor manera nuestros datos, ¿no? Veamos ahora uno de los últimos casos que aborda los tratados de economía digital, ¿no? Estos tratados de economía digital, esta es una empresa que se llama Buró de Identidad Digital. Es un socio de la Cámara que ofrece servicios de firma electrónica avanzada. ¿Qué quiere decir? Acad y yo estamos firmando un convenio de colaboración. En lugar de que Melis me mande el contrato, me manda un correo a través de las distintas plataformas que ya existen y yo lo firmo con mi propio correo a través de la firma digital. No todos los jueces entienden este tema de economía digital, pero lo que está sucediendo hoy en día es precisamente toda esta trazabilidad, ¿no? Entonces, inicias con una captura de datos, hay una validación a través de una API, tomas una captura a través de esta, que es una certificación, haces una biometría facial para saber que quien está firmando efectivamente lo esté firmando y no te esté engañando como this person does not exist, que es la inteligencia artificial. Validas estos resultados con el INE para que el INE te entregue también una constancia de certificación y que efectivamente vea que la persona que está reconociendo con los datos biométricos sí existe y tiene una certificación. Y entonces al final todo esto te da una certeza y una seguridad de que este contrato no va a tener ningún problema. Esto es lo que aborda un tratado de economía digital que no lo aborda el TEMEC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no aborda el TEMEC al día de hoy? Este tipo de situaciones. La identidad digital, que estamos todavía batallando mucho de eso. La ciberseguridad sí la aborda el TEMEC de manera robusta, pero no como el tratado que estamos viendo. Y a final de cuentas, este tratado, más que entenderlo como un tratado, hay que entenderlo como las herramientas que nos son útiles a nosotros para proteger nuestros datos personales, para tener estrategias de ciberseguridad,
para saber qué tipo de firma electrónica utilizar y estar protegidos y no caer, a final de cuentas, en errores o en errores que nos puedan llevar a causar, también lo pregunté en el cuestionario, un robo de identidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos robaron, nos hackearon el WhatsApp, están pidiendo dinero por Facebook o por Instagram o bla, 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 ¿no? Entonces, este tratado de economía digital es un tratado de última generación. México no lo ha asignado, pero no faltará mucho para que México empiece a utilizar este tipo de herramientas. Como les comenté, en 2020, Canadá ya solicitó su anexión. Canadá forma parte del TEMEC. No tardará mucho tiempo en que el gobierno mexicano esté impulsando alguna política pública para ir más allá y proteger la integridad de las personas, ¿no? Finalmente, veamos el caso de por qué es importante entender el Tratado de Economía Digital respecto del TEMEC. ¿Cuál es el valor total que tenemos nosotros si queremos exportar o queremos vender a Estados Unidos? Es un mercado de 465.548 millones de dólares. Representa el 37.7% de la región. La ventaja que nosotros tenemos con el TEMEC es que estamos ligados a la Alianza del Pacífico, salvo Perú, con el que tenemos ahora problemas, pero sí con Chile. ¿Qué quiere decir esto? Chile sí firmó el Tratado de Economía Digital, el Acuerdo de Economía Digital. Entonces, Chile está dando un parámetro en la región para que otro tipo de regiones, como puede ser México, nos subamos a ese tren y entendamos qué significa la digitalización, cuáles son las herramientas que necesitamos como empresa pyme o mediana y cuáles son las herramientas que necesitamos como empresa grande. Se las voy a resumir de manera muy práctica y el tipo de herramientas que deberíamos estar utilizando, uno, son los datos personales. ¿Cómo los estamos protegiendo? Nada más con el aviso de privacidad o tenemos un tipo de regulación más robusta. Hay clientes internacionales que te piden que cumplas con tu aviso de privacidad, pero también tengas un manual de data compliance, donde hay una persona específica que recabe los datos, esa persona se hace responsable, te piden inclusive ISOs, como la 27001, si es que tú estás captando información sensible o algún otro tipo de información a través de los medios digitales, como puede ser tu página de internet, pues tendrías que estar utilizando este tipo de normas. Al día de hoy, reitero, como no está regulado, pues lo puedes o no lo puedes tener. Lo importante es saber qué es lo que viene. A nosotros eso se le llama prospectiva estratégica. Lo que sigue es precisamente esto. Y mientras más competitivo seas, mientras más conocimiento tengas y mejores herramientas tengas para entender la digitalización o el mundo digital, estarás mejor preparado para vender y ofertar tus productos, ¿no? Esto es lo que ve directamente el TEMEC. La protección de datos personales, los aranceles ANEL, la no discriminación de productos digitales, las firmas electrónicas y la ubicación no forzosa de servidores informáticos. Son aspectos muy técnicos, pero parémonos un poco en esto. La protección de datos personales hoy es regulada nada más por una ley de manera muy general, diría yo. Aunque las multas son extremadamente altas, todavía no existe esta forma de ligar la protección de datos personales a la ciberseguridad porque van de la mano, ¿no? Cada vez que escuchamos que a GNP lo hackearon, que a la Sedena la hackearon, que a la lotería la hackearon, nos preguntamos si a ellos los pudieron hackear, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuánta información estamos perdiendo? Ahora, una vez que pierdes la información porque no tienes una protección de datos personales, uno, pierdes el riesgo reputacional frente a la persona a la cual estás recibiendo los datos personales, porque quiere decir que no estás protegido. Dos, alguien te va a pedir un ransomware extremadamente caro para que te regrese esos datos personales. Y tres, te van a multar, con multas que pueden llegar hasta los 13 millones de pesos. Entonces, el riesgo reputacional asociado a la no protección de datos personales es grandísimo. El problema es que sí está regulada en México, pero no hay una regulación ligada a otra regulación, como puede ser la protección de datos personales con la ciberseguridad. Lo que sí hace un tratado de economía digital es precisamente esto. Estos tres países, Singapur, Nueva Zelanda y Chile, tienen un programa extremadamente robusto para proteger los datos y tener mecanismos y herramientas de ciberseguridad obligatorias, a efectos de que nosotros como empresa no tengamos que estar buscando una empresa de ciberseguridad, no sabemos si nos va a salir caro, no sabemos qué es lo que necesitamos. Pero recuerden las herramientas al menos muy básicas sobre la ciberseguridad en el tema de contraseña segura contra contraseña memorable, ¿no? Una contraseña memorable va a tardar 300 años un hacker en tratar
de hackearla en un impulso agresivo hasta que la trate de obtener tus datos. En una contraseña segura que tiene caracteres, letras y números, puede tardar 8 horas un hacker en obtener tu información. Entonces, como pueden ver, el TEMEC se queda muy corto en relación con lo que es un tratado de economía digital. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a ustedes como empresa? Estas que vimos acá. Cada vez que bajen una app, cada vez que crean que están utilizando una muy buena aplicación o cada vez que vayan a utilizar el Wi-Fi gratis, identifiquen qué tipo de datos están proporcionando. Muchas veces, cuando hacemos clic en el Wi-Fi gratis, damos consentimiento para que nuestra información permanezca durante 6 meses, ¿no? Otra herramienta muy sencilla, muy básica, cada vez que ustedes abran una página de internet, revisen las cookies y simplemente acepten las esenciales. Si quieren ver una noticia en alguno de los periódicos, prácticamente todos los periódicos ya tienen cookies, rechacen absolutamente todas, porque eso quiere decir que tú estás proporcionando tus datos personales. Los datos personales que de manera automática, a través de un algoritmo, este periódico los está obteniendo y que después vas a ver en tus plataformas sociales o en tu WhatsApp o en miles de cosas, noticias asociadas a la información que tú estuvieras necesitando, pero no es que tú la necesites, sino que más bien alguien ya captó ese flujo de información, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones muy básicas que les podemos dar como empresas pymes para que ustedes tengan una mayor protección en términos generales y entiendan de qué se trata la digitalización. Y como reitero, economía del conocimiento, mientras más conoces, más rentable es y más productivo eres. Eso quiere decir que vas a vender más, vas a estar más protegido y tu riesgo reputacional, que es uno de los valores intangibles más importantes para una empresa, va a subir cada vez que tengas este tipo de protecciones. Finalmente, me despido yo con esta predicción de Jack Ma. Jack Ma, como ustedes saben, es el creador de Alibaba, hoy ya está como presidente honorario, y esta predicción la hizo hace más de 15 años. El comercio electrónico es donde están las oportunidades de compra y se va a transformar en el nuevo comercio minorista. En los próximos 10 años, todos los productos serán hechos a medida para el cliente y se van a conseguir solo por Internet. Esto es la realidad, es la predicción de Jack Ma y esto está sucediendo hoy.